Bueno, la, ¿cuál es la diferencia entre la eficacia y la efectividad? Podemos decir que la eficacia es una intervención que depende de la claridad de los datos empíricos que la sustentan. Los autores definen en una línea más científica, consideran solamente claramente eficaces a los tratamientos que cumplen las siguientes condiciones. Podemos decir, primero, los que han sido investigados mediante buenos diseños experimentales de grupo o de caso único. Segundo, que han obtenido resultados superiores al no tratamiento, al placebo y o tratamiento alternativo y o resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido como eficaz. Y tercero, los resultados que deben haberse constatado al menos por 2 grupos de investigación independientes. Además, el tratamiento deben estar bien descritos y las características de las muestras empleadas deben ser claramente especificadas. Por otra parte, el concepto de efectividad o utilidad clínica los podemos ver por 3 aspectos. El primero es generalizabilidad de los resultados de estudios realizados en condiciones artificiales a los contextos clínicos reales, lo que implica verificar que los resultados obtenidos con los sujetos y terapeutas experimentales y con los métodos de trabajo que se utilizan con los contextos artificiales sean reproducibles en la práctica clínica real. Por otra parte, la viabilidad de la intervención es la aceptación de la misma parte de los clientes, la probabilidad de cumplimiento, facilidad de discusión entre los profesionales. Y por otra parte, la eficiencia, que es la relación de beneficios para el cliente y para la sociedad. Podemos decir que eficacia es hacer las cosas correctas, hacer las cosas que mejor conducen a encontrar los resultados. La eficacia va con el qué de hacer las cosas, de qué cosas se hacen. Y la efectividad es hacer bien las cosas correctas, hacer las cosas de forma eficaz, eficiente y eficaz. Tiene que ver con el qué cosas se hacen y con el cómo se hacen las cosas. ¿Cuáles estudios son más importantes para el desarrollo de la práctica clínica? ¿Los de eficacia o los de efectividad? Bueno, las investigaciones controladas en contextos artificiales que evalúan la eficacia presentan problemas en la validez externa, ya que omiten muchos elementos típicos en la práctica clínica real. Vamos a ver unos ejemplos. Primero utilizan tratamientos de duración prefijada. Segundo, las intervenciones se aplican de forma estándar sin adaptarlas a las características de los pacientes o sin corregirlas en función de la evolución del caso. Tercero, los pacientes son seleccionados para conseguir muestras con trastornos puros o con la menor comorbilidad posible. Otro punto sería, los clientes son asignados a los grupos al azar y no pueden decidir la intervención que se seguirán ni el terapeuta con el que trabajarán. Otra sería, los estudios con frecuencia se centran más en la reducción de síntomas específicos que en la mejoría del funcionamiento general. Y la otra sería, los terapeutas están muy motivados y en muchos casos tienen poca experiencia profesional. Las investigaciones como tal de este tratamiento estudian
como tal, lo que es aplicado en la práctica real a veces suelen fallar en validez interna, digamos, en las muestras sesgadas, en falta de grupos de control, en diagnósticos a veces poco rigurosos y empleo frecuente de medidas retrospectivas. Sin embargo, nada impide estudiar las muestras de los pacientes, emplear diversos momentos de evaluación de pre, durante, post y seguimientos, y utilizar una diversidad de medidas, entrevistas, cuestionarios, juicios del terapeuta, informes de otras personas. Número 4. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan los autores y cuáles son sus opiniones al respecto? Parecen aceptar con mayor o menor convicción que la terapia psicológica es más eficaz que el placebo o los tratamientos mínimos. El constructo placebo tiene en el ámbito psicológico una considerable variedad de significados teóricos y además cada autor lo operativiza empíricamente de forma distinta. En este sentido, pensamos que una condición placebo solo puede establecerse desde una modalidad terapéutica particular. Por ejemplo, la terapia centrada en el cliente podría considerarse desde otra orientación como un grupo placebo. Estos problemas conceptuales complican y revitalizan la interpretación de los resultados. Todos indican, aunque no siempre de modo consistente, que la terapia conductual es superior al placebo farmacológico en trastornos afectivos y de ansiedad. Por lo que respecta a los ingredientes activos de la terapia psicológica, aunque queda aún mucho por saber. Por ejemplo, en la terapia conductual parece que la exposición a situaciones temidas es un elemento fundamental para el éxito del tratamiento. Sin embargo, hay datos contradictorios sobre si el efecto de la exposición se potencia cuando se combina con técnicas cognitivas. Tampoco está claro que los elementos cognitivos de la terapia cognitiva de Beck para la depresión aumenten la eficacia de los componentes conductuales. Por otra parte, dentro de la orientación psicodinámica, Henry Strupp señala que las interpretaciones de la transferencia no producen una mayor efectividad ni necesariamente incrementan la profundidad de las experiencias cuando se comparan con las interpretaciones no transferenciales. Además, el hecho de que la terapia tenga un resultado positivo no depende de las interpretaciones transferenciales ni contratransferenciales que se hacen, y el empleo frecuente o inapropiado de las mismas está asociado a resultados menos favorables o abandonos del tratamiento. Las conclusiones de esta revisión, que comparten otros autores como Giles o Holland, sugieren que los datos disponibles por el momento son escasos, además poco sólidos, y por tanto no permiten afirmar que la terapia psicológica en general sea más eficaz que el placebo. Por otra parte, hay muy pocos estudios que hayan comparado la terapia psicológica con el placebo farmacológico, y la mayoría de estas investigaciones utiliza intervenciones conductuales. Buenas noches. Con respecto a la pregunta de cuáles son las críticas susceptivas al intento de identificar un tratamiento con apoyo empírico, señale y exprese su opinión al respecto. Bueno, la eficiencia de la terapia psicológica se basa fundamentalmente en medidas de tendencia central en vez del porcentaje de clientes clínicamente mejorado o recuperado. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los estudios no se controlan adecuadamente si el paciente ha tenido otro tratamiento, ya haya sido por grupos de autoayuda, manuales de autoaplicación de fármaco, terapias paralelas, que a este tratamiento se le hace un seguimiento. Entonces, en el seguimiento se excluye los estudios a los pacientes que presentan un trastorno comórbido severo. También los efectos conseguidos de la terapia, si son moderados, si hay una curación, si la mayoría de los trastornos que permanezcan con síntomas. También no hay un acuerdo variable que se debe utilizar pues para evaluar la eficiencia de la terapia, si ha tenido éxito, si la terapia pues nos da un buen resultado. También podemos concluir que la mayoría de los estudios
están basados en intervención de conductuales, incluida lo cognitivo-conductual, ¿sí? Lo que dificulta la generalización de los resultados amplios. Otra pregunta que dice, ¿se puede afirmar si la terapia psicológica es más afectiva que el placebo? Y justifique su respuesta. Bueno, según la pregunta, el placebo tiene un ámbito psicológico considerablemente variable en el significado de los teóricos. Lambert, él indica que los pacientes con grupos de placebos obtienen un mejor resultado que los pacientes en grupo de control y que la terapia psicológica consigue a su vez mejores resultados que el placebo, lo que es en tamaño medio y del efecto. Sin embargo, el metaanálisis revisado incluye una amplia variedad de trastornos y sobreprestación sobre los problemas de ansiedad e intervención. ¿Se puede afirmar que un modelo de psicoterapia es más eficaz que los demás? Todos los modelos de psicoterapia son eficaces, sin embargo algunos psicoanalistas indican que la terapia de la conducta es más eficaz que en algunos trastornos como las fobias, obsesiones, compulsiones, disfunciones sexuales, trastorno de pánico, depresión, problemas de la conducta en la infancia. No tiene sentido decir que un tratamiento es más eficaz para cierto problema porque se necesita investigación para saber, por ejemplo, qué tratamiento debe ser relacionado, cómo debe ser modificado en función de las características del cliente. Que un tratamiento sea eficaz no quiere decir que sea efectivo o clínicamente útil. ¿Qué opina de los modelos terapéuticos o las técnicas que cuentan con un pobre apoyo empírico? Cabe resaltar que la aplicación de las terapias psicológicas con un apoyo empírico no consiste en simplemente en dominar las técnicas y procedimientos del tratamiento. Requiere asimismo que el terapeuta posea habilidades terapéuticas adecuadas, tales como escucha activa, empatía, autenticidad, cordialidad y confianza. Pienso que no basta con identificar problemas, tratamientos eficaces para resolver los problemas. Es necesario tener en cuenta además otras variables, como cuál es el tratamiento más recomendable según la característica del cliente, cuáles son las características que debe tener en cuenta el terapeuta y cuáles son los determinantes del problema.